Cada año se descubren cientos de nuevos yacimientos arqueológicos, algunos de los cuales suscitan un gran debate en el mundo académico. Una civilización inusual y compleja hizo precisamente esto cuando se descubrió por primera vez a lo largo del valle de un río, en Irán, en 2003. Esta antigua ciudad iraní ha reescrito la historia de la región por sus evidentes conexiones con Mesopotamia. Algunos investigadores han sugerido incluso que el origen de ambas culturas podría remontarse a una civilización aún más antigua. ¿Pero qué nos dice esta antigua ciudad de Irán? Averigüémoslo. Introducción a Jiroft, la civilización perdida de Irán. Por lo general, los arqueólogos reciben el soplo de un descubrimiento que más tarde puede convertirse en un yacimiento de gran interés. A veces, un habitante de la zona señala un rasgo interesante del paisaje, o incluso aparecen algunas piezas de cerámica que indican que la zona estuvo habitada en algún momento del pasado remoto. Pero los arqueólogos no estaban preparados para lo que acabaría saliendo a la luz en 2001, cuando de la nada, objetos arqueológicos únicos e intrigantes empezaron a inundar el mercado de antigüedades de Irán. Se pusieron a la venta piezas de joyería, cerámicas, vasijas, armas y juegos de mesa decorados con incrustaciones de lapislázuli y cornalina. Muchas de estas extraordinarias piezas estaban grabadas o decoradas con la compleja simbología de seres humanos y animales, lo que recordaba a las impresionantes representaciones realizadas en culturas como Mesopotamia y el Antiguo Egipto. Tras las especulaciones de estudiosos e investigadores sobre los objetos, la policía iraní puso en marcha una investigación. Los detectives acabarían rastreando muchas de las casas de subastas y sitios en línea que vendían estas piezas. A finales de 2022, los detectives habían detenido a muchos de los traficantes y recuperado una gran cantidad de objetos. Ese mismo año, los investigadores revelaron que muchos de estos artefactos podían rastrearse hasta un lugar situado en el valle iraní del río Jalil, a unos 25 kilómetros al sur de Jiroft. Pero ¿de dónde procedían estos misteriosos objetos? Los arqueólogos e investigadores no conocían ninguna excavación en la zona. Sin embargo, tras una inspección más minuciosa, los investigadores que estudiaban el caso descubrieron de dónde procedían exactamente los objetos. A principios de 2001, unas graves inundaciones obligaron al río Jalil a desbordarse, erosionando el paisaje circundante. A medida que el río se precipitaba por el terreno, arrastraba capas de sedimentos, dejando al descubierto un antiguo cementerio. Los saqueadores fueron rápidamente informados por los lugareños, que se dieron cuenta del valor de los artefactos aparentemente antiguos y se apresuraron a recoger todo lo que pudieron y venderlo al mejor postor. Tras la impresionante investigación llevada a cabo por la policía iraní, los investigadores empezaron a referirse al yacimiento como Jiroft, la civilización perdida de Irán. Las primeras excavaciones y el yacimiento. Una vez que los investigadores y arqueólogos iraníes inspeccionaron formalmente el valle del río, se dieron cuenta rápidamente de la importancia del yacimiento. Teorizaron que la cultura que produjo estos maravillosos artefactos se remontaba al menos 5.000 años atrás, a la Edad de Bronce. Por desgracia, gran parte del yacimiento sufrió daños durante el saqueo inicial, en la que ladrones y saqueadores de tumbas saquearon miles de enterramientos de la necrópolis. Los saqueadores se llevaron objetos importantes y cualquier cosa de valor que pudieran conseguir, con la esperanza de venderlos rápidamente en los pueblos y ciudades de los alrededores. Pero la sociedad arqueológica iraní estaba decidida a estudiar lo que quedaba y llegar al fondo de esta antigua civilización. Varios arqueólogos de prestigiosas universidades de todo el mundo volaron a Irán para unirse al equipo arqueológico y hacer todo lo posible por proteger la mayor parte posible del yacimiento expuesto. El reputado arqueólogo iraní Youssef Madkidzadeh dirigió al equipo, cuyas excavaciones oficiales comenzaron en el yacimiento cercano de Jiroft en febrero del 2003 y se prolongaron durante varias temporadas. En primer lugar, Youssef y su equipo pudieron identificar la necrópolis principal, a la que llamaron Matoutabat. De aquí sospechan que preceden muchos de los objetos iniciales que se venden en el mercado de antigüedades. Sin embargo, a poco menos de 1,5 kilómetros al oeste del cementerio, había dos enormes mundos artificiales que se elevaban por encima de las llanuras que había bajo ellos. Los enormes montículos se encontraban a una distancia aproximada de 1 milla el uno del otro. Los arqueólogos les dieron los nombres de Konar Sand al norte y Konar Sand al sur. Tras una inspección más detallada, se descubrió que eran los restos de dos grandes complejos arquitectónicos. Tras comenzar las excavaciones arqueológicas en los montículos, se descubrió que el del norte eran los restos de un lugar religioso o edificio de culto, donde la gente pudo haberse reunido para actividades ceremoniales, mientras que en el montículo del sur era una ciudad fortificada. Tras la excavación del montículo sur de Konar, se descubrió que una enorme muralla de ladrillo rodeaba la ciudadela. La datación por radiocarbono ha permitido datar la construcción en torno al 2500 a.C.
Más tarde se descubrió que varios edificios más pequeños yacían bajo muchos metros de sedimento al pie de los montículos. Esto llevó a los arqueólogos e investigadores a creer que los dos montículos formaban parte de un extenso asentamiento urbano que se extendía a lo largo de varios kilómetros por la meseta. Al publicar sus conclusiones preliminares a partir de datos limitados, Youssef causó un gran impacto en la comunidad arqueológica. Muchos quedaron intrigados al conocer el descubrimiento de la antigua ciudad con considerables conexiones con Mesopotamia a través del simbolismo representado en los diversos artefactos. Sin embargo, otros arqueólogos, como el estadounidense Oscar White Muscarella, cuestionaron enérgicamente la autenticidad de los hallazgos de Youssef, suscitando importantes debates en los círculos académicos. A muchos de los críticos les preocupaba que debido al saqueo inicial, fuera difícil evaluar con precisión tanto la autenticidad como la antigüedad de los objetos. A pesar de las críticas académicas, Youssef y su equipo continuaron excavando gran parte de la zona durante varias temporadas. En los años siguientes, la imagen de la civilización de Jiroft se hizo cada vez más clara. Youssef publicó los hallazgos del equipo, según los cuales el yacimiento de Jiroft había sido un asentamiento urbano que se remontaba al V milenio a.C. Esto lo equipararía a los grandes asentamientos de Mesopotamia, a menudo considerados la cuna de la civilización. Youssef continuó afirmando que en el tercer milenio a.C., la zona era una ciudad urbanizada en pleno funcionamiento con una población importante. Su centro se encontraba en el valle del río Jalil, donde se realizaba una impresionante arquitectura en varios edificios monumentales. Además, había importantes zonas artesanales donde se producían todo tipo de productos, viviendas y extensos cementerios que dominaban el paisaje y demostraban la veneración de estas gentes por sus difuntos. Muchos de los artefactos recuperados en Jiroft, incluidos objetos prácticos, decorativos y ceremoniales, presentaban a menudo incrustaciones de piedras preciosas como obsidiana, lapislázuli, clorita y calcita. Para Youssef, esto indicaba la existencia de una amplia red comercial entre el antiguo emplazamiento iraní de Jiroft y los del Golfo Pérsico y Mesopotamia. Sugiere que los comerciantes de Jiroft comerciaban con lapislázuli, vasijas de clorita y otras piedras preciosas y productos manufacturados en Jiroft. Artefactos, simbolismo y conexión con Mesopotamia. Los arqueólogos han expresado su opinión sobre la complejidad y belleza de gran parte de las obras de arte halladas en el yacimiento de Jiroft y sus alrededores. La iconografía decorativa de cientos de vasijas recuperadas de la zona es rica en simbolismo y pone de manifiesto el nivel artesanal que existía en la antigua Jiroft. Muchas de estas vasijas decorativas también han despertado el interés de los investigadores por sus aparentes similitudes con la iconografía que solemos atribuir a las leyendas y tradiciones mesopotámicas. Varias imágenes de escorpiones halladas en Jiroft guardan ciertamente un notable parecido con el hombre escorpión representado en la necrópolis real de las ciudades mesopotámicas de Ur. Además, los hombres toro hallados en varias vasijas de Jiroft se hacen eco de las leyendas del hombre toro Enkidu, narradas en la epopeya acadia de Gilgamesh. Una de las teorías para explicar las similitudes entre estas dos civilizaciones aparentemente independientes es que podrían compartir una herencia cultural común que se remonta a más de 8.000 años. Lo más llamativo de todas las imágenes descubiertas en diversas vasijas, obras de arte y piezas decorativas son las escenas distintivas que incluyen un toro invertido con un águila planeando sobre él y las representaciones de la batalla de un águila contra una serpiente. Estas dos escenas pretenden invocar uno de los mitos más memorables de todo Mesopotamia, el de Etana, el semimítico rey pastor de Kish que se menciona en la larga lista de reyes sumerios como el primer gobernante tras el gran diluvio. Esta parte compleja e integral de la mitología mesopotámica habla de un hombre conocido como Etana, que necesita aventurarse en los cielos para encontrar una planta mágica que permita a su esposa dar a luz a un heredero. Paralelamente a la aventura de Etana, un águila y una serpiente, antaño grandes aliadas, se han convertido en enemigas mortales después de que el águila se comiera a la cría de la serpiente. Sin embargo, a petición del sol Shamash, Etana salva el águila. A cambio de la amabilidad de Etana, el águila hace volar al rey de los cielos para recuperar su planta, asegurando así su sucesión. Varios estudiosos también han observado otra historia central que aparece en múltiples piezas de arte de la colección Jiroft, la leyenda universal de la gran inundación. Este relato desempeñó un papel muy importante en la mitología de los sumerios y los babilonios, y Massimo Vidale, arqueólogo italiano, está seguro de que una representación de este relato aparece en al menos un jarrón de Jiroft. Vidale afirma que un jarrón tiene un personaje arrodillado que sostiene dos cebúes, cuyas cabezas producen una ola colosal. Debajo de estas olas se eleva una montaña. Al lado, una representación de un personaje divino levanta un arco iris sobre las montañas que emergen del agua a lo lejos. Además de los mitos y el simbolismo claramente expuestos en muchas de las vasijas y piezas decorativas de Jiroft,
se hizo otro impresionante descubrimiento en la entrada del túmulo de arenas del sur de Konar. Se encontraron al menos 4 tablillas de arcilla cocida que contenían 2 sistemas de escritura diferentes, lo que demuestra una vez más la similitud entre Jiroft y la civilización mesopotámica. Una escritura tenía gran parecido con la llamada escritura lineal elamita, una forma de escritura utilizada en el reino de Elam, situado en la frontera con Mesopotamia. Sin embargo, la segunda forma de escritura era geométrica y nunca antes se había visto en ningún otro lugar. ¿Fue Jiroft la antigua ciudad de Harata? La riqueza de los objetos descubiertos en Jiroft ha dado a los arqueólogos e investigadores una idea de la antigua civilización que floreció aquí, en el valle del río Jalil. Tras un largo examen de las diversas piezas de arte y de la disposición general de la ciudad, Youssef planteó una intrigante hipótesis. Afirma que, basándose en sus propias observaciones, en las opiniones de otros eruditos y en el estudio de los antiguos textos cuneiformes mesopotamios, hay pruebas suficientes para sugerir que la civilización de Jiroft era conocida antiguamente como Harata, una tierra que fue elogiada por su alto nivel de civilización en muchos poemas sumerios. Un texto antiguo detalla un gran conflicto que se libró entre la orgullosa ciudad de Harata y la ciudad mesopotámica de Uruk. En el texto se habla de Harata como un lugar vibrante, con almenas de lapislázuli verde. Sus murallas se alzaban sobre la ciudad, hechas con ladrillos rojos brillantes que se obtenían de la piedra de estaño de las regiones montañosas. Youssef señala la ubicación de Jiroft y las regiones montañosas que lo rodean, así como la abundancia de piedras semipreciosas, como pruebas claras de que se trata, de hecho, de la antigua ciudad de Harata. Sin embargo, otros estudiosos han afirmado que la civilización de Jiroft es en realidad la de Marjashi. Esta teoría también cuenta con cierto apoyo textual, procedente de textos acadios. El reino de Akkad era otra potencia de la región mesopotámica, y en una inscripción hablan de su gloriosa victoria sobre una ciudad de las tierras altas iraníes. El rey de Akkad, Rimush, derrotó en batalla a Abalgamash, el rey de Marashi, y así como conquistó Marashi, también conquistó Elam. Hay pruebas firmes que sugieren que el reino de Akkad existió entre el 2400 y el 2200 a.C., por lo tanto se alinea directamente con la civilización de Jiroft, lo que indica que Marjashi puede ser, de hecho, la cultura que surgió en las llanuras del río Jalil de Irán. Los estudiosos sugieren además que esto es más creíble, ya que a diferencia de Marjashi, Harata no puede identificarse con un periodo de tiempo concreto. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos. Gracias por vernos una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.